Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. ¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la 1 de la madrugada desde el estudio Carlos Llamas de la capital de España. Vinicius ha rechazado hace unos cuantos días una oferta de 22 millones de euros al año del Real Madrid. Es el titular con el que abrimos el Larguero y que enseguida nos va a ampliar Toño García, que es quien tiene todos los detalles. Atención, porque el culebrón de Vinicius Junior se va calentando y de hecho se espera una reunión inminente entre las dos partes. Vamos a contar detalles de esa oferta que ha rechazado, de su relación con José Mourinho y qué pasa con el Arsenal, que es el equipo dirigido por Mikel Arteta, que parece que está al acecho. Quien está en la capital de España, ha llegado hace unas cuantas horas, es Deco, el director deportivo, en este caso del Fútbol Club Barcelona, el que ha llegado a la capital de España cuando quedan apenas unos días para que, eso va a ser el próximo lunes, tenga que reincorporarse a la disciplina del Atlético de Madrid. El Barça, nos insisten, no da por cerrado el capítulo de Julián Álvarez. Un capítulo que, por cierto, lleva eternizándose desde que el 11 de marzo, enseguida lo vamos a escuchar de nuevo, que yo creo que es el audio que ya abre todas, ya no las especulaciones, porque es que no niega los rumores, cuando le pregunta a Pedro Fullana a Julián Álvarez después del pase del Atlético de Madrid a los cuartos de final de la Liga de Campeones, qué quiere hacer con su futuro, y no lo despeja. Y después llega lo que llegó hace algo menos de 2 meses, cuando dijo aquello de que lo mejor sería hacer una transferencia para cumplir el sueño de mi vida. Hay que ver cuál es su sueño. Entendemos que no era jugar en el Atlético de Madrid. En fin, culebrón Ferran Torres, culebrón Julián Álvarez, culebrón Vinicius Junior. Lo de Rodri, ayer contó Héctor González aquí que el plan A de Rodri sigue siendo el Real Madrid, a pesar de que el Barça se está intentando meter en la operación, pero 11:32, el sonido con el que prácticamente nos despertábamos esta mañana es el siguiente. Con esta canción de Rosalía, Iristio ha hecho una prueba realmente espectacular en los europeos de natación que se están celebrando en París. Oro en solo técnico. Estamos hablando de una de las mejores deportistas españolas de la actualidad. Bueno, hombre o mujer, me da igual. Tiene 23 años y ahora de la mano de Andrea Fuentes está logrando grandes cosas. Hace un año lo consiguió en el Mundial y ahora también en el Europeo, consiguiendo un montón de medallas, pero quería esperar, bueno, hasta el día de hoy no ha conseguido esa ansiada medalla de oro. Estas eran sus palabras al acabar, insisto, la prueba que él ha dejado con esa medalla de oro en el solo técnico de los europeos de natación en París. Estoy súper contenta con esta medalla porque lo he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido porque hay veces que no los noto tan bien y los he notado bastante bien. Pues todavía le queda la opción de mañana. Hoy ha conseguido otro bronce por la tarde, así que aluvión de medallas para Iristio, insisto, 23 años de Barcelona y que desde que está Andrea Fuentes, creo que desde hace un par de años aproximadamente al frente del equipo artístico de la sincronizada de España, está logrando grandes cosas. Solo 23 años. Y atención a otro nombre propio, que es el de Paula Blasi, que es, ya sabéis, la corredora jovencísima que ha conseguido la Vuelta Ciclista a España hace apenas unos meses y que no va tan lejos de la cabeza en el Tour de Francia femenino que va a finalizar este fin de semana en Niza. El viernes se sube el Mont Ventoux. Hoy ha sido la primera crono como tal, después la vamos a escuchar, que ha hecho en su vida, porque es una corredora que se dedica a esto del ciclismo desde hace nada, desde hace 2 telediarios, como diría aquel. Está séptima a poco más de un minuto de la líder. Así que ojo al deporte femenino en nuestro país. Iristio, que ya es una realidad, y a la promesa que puede ser realidad ya en breve, bueno, ha ganado la Vuelta Ciclista a España, Paula Blasi. 11:34. Vamos al meollo, vamos al tema Vinicius Junior. Lo hemos dicho abriendo el larguero. Hace unos días, enseguida nos recalcará Toño García, ha rechazado una oferta Vinicius Junior del Real Madrid. Pero el Real Madrid sigue teniendo intención de renovarle. Toño García, buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. La información que dispones a esta hora, para que lo escuchen los oyentes del larguero, 4 de agosto, 11 días de que arranque la Liga cerca de Vinicius, ¿cuál es?
que mañana es un día muy importante. Mañana se reúnen las dos partes del culebrón, Vinicius y sus representantes con el club, para hablar de todo el tema de la renovación. Mañana es una cita muy clave para el futuro de Vinicius en el Real Madrid. Mañana se van a reunir todas las partes en Madrid y vamos a explicar un poco lo que ha estado pasando. Hace 2 semanas exactamente, el Real Madrid, después de que toda la temporada pasada no le hicieran una propuesta en firme, le presentaron a Vinicius, repito, hace 2 semanas, una nueva oferta cercana a 22 millones de euros. Se pasó de los casi 20 millones de la temporada 24-25 que le ofrecían a los 22 de ahora, de hace 2 semanas. Y la oferta volvió a ser rechazada por Vinicius, no fue aceptada. La oferta del Real Madrid es hasta 2031, año que está ok por parte de Vinicius, no hay ningún problema, son 4 años lo que le ofrecen y aceptaría. Las discrepancias en cómo llegar a esos 30 millones que pide Vinicius, si por medio de un porcentaje de sus derechos, por prima de renovación, por objetivos, ahí va a estar la clave de la negociación y a ver hasta dónde llega y cede el Real Madrid y el propio Vinicius. Además, te voy a contar una cosa, es importante, hemos podido saber que después del Mundial, yo decía el otro día, el sábado, si no recuerdo mal, que a mí no me constaba, ahora ya puedo confirmarlo y lo puedo contar en antena, que Mourinho ha hecho alguna llamada este verano post-Mundial a Vinicius y le ha trasladado que es un jugador clave y que cuenta con él. Es más, me dicen que la relación es muy, muy buena entre ambos y esto va a ser importante en las negociaciones. En el día de mañana, por ejemplo, los gestos, los vídeos, las palabras que hemos visto de Vinicius hoy, que estamos viendo estos días en redes sociales del Real Madrid con Vinicius, no son casuales. Digamos que el club le está dando el cariño, la importancia y la relevancia de estrella, de imagen del club. Y acabo con un último dato. El sábado, el fin de semana, te contaba que el Arsenal no tiene nada cerrado con el brasileño, y es así. Vinicius no tiene nada cerrado con el Arsenal, pero Vinicius sabe de las intenciones del Arsenal. El Arsenal está esperando a ver cómo se desarrollan las negociaciones con el Real Madrid, pero Vinicius es consciente que sería la joya de la corona, la guinda del pastel y que tendría estatus de estrella principal para Arteta. Y hasta ahora, te digo, a mí me siguen contando que Mikel Arteta no ha hablado directamente con Vinicius. Es la información que yo manejo. Dicho esto, mañana día clave, reunión Vinicius con el Real Madrid, con el club, con los que mandan en Madrid, le ofrecen hasta 2031, 4 años, y la clave va a estar en llegar a un acuerdo en esas variables que, sumado a los 22 millones que le han ofrecido hace 2 semanas, 22 millones o una nueva cifra que presente mañana el Real Madrid encima de la mesa, convenzan a Vinicius porque sabe que el Real Madrid no va a pagar los 30 millones fijos que demanda el brasileño. El trabajo del periodista es buscar respuestas a los interrogantes. Seguimos teniendo interrogantes que a esta hora a los oyentes del Larguero no podemos contestar, que es, por ejemplo, hasta dónde va a llegar el Real Madrid. No va a llegar a los 30 millones de euros, que es la cifra mágica. O sea, la cifra mágica, para decir a los oyentes del Larguero, sean del Madrid o de cualquier otro equipo, son los 30 que cobra Mbappé. Esa es la clave de todo, los 30 que cobra Mbappé. Entonces, lo que podemos contar es lo que acaba de decir Toño García en la sintonía de la cadena SER. Reunión mañana, Vinicius-Real Madrid. Hay que recordar que Vinicius tiene contrato hasta el 27, por eso Toño habla de los 4 años más. En total serían 5 años, desde ahora serían 5 años, pero porque el contrato acaba en 2027. Eso es. Que Mourinho cuenta con él, que le ha llamado después del Mundial, un Mundial que acabó de manera bastante tempranera para Brasil, todo se ha dicho, que ha rechazado una oferta cercana a los 22 millones de euros hace apenas unas semanas, que le ofrece el contrato hasta 2031 y que el Arsenal sigue estando muy interesado. Peja Mijatovic, 11:38, buenas noches. Hola Álvaro, buenas noches. Vinicius, caso Vinicius. ¿Cuánto hemos hablado de Vinicius durante la temporada contigo, Peja? Y ahora además con este asunto muy propio, por cierto, de los futbolistas que acaban contrato en el 27, como Rodri o como también Ferran Torres, de los que después hablaremos. A ti, lo que acaba de decir Toño, y con la experiencia que tienes, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas acerca del caso Vinicius y de lo que debe hacer Vini y lo que debe de hacer el Real Madrid, a tu juicio? Bueno, vamos a ver, Toño ha hecho un buen trabajo, ya sabemos, si tenemos las informaciones, por lo menos ya sabemos lo que el Real Madrid le ha ofrecido, pero el jugador lo ha rechazado. En estas alturas de verano, faltándole un año, a mí toda esa situación claramente me está diciendo de que Vinicius no está muy de renovar, ¿no? Él puede pedir 30 o 35 o 27 o 25, no importa, pero llegando a esas alturas yo creo que ella más bien piensa
y valora otras ofertas que evidentemente tiene, ¿no? Porque es un grandísimo futbolista, ha hecho unas temporadas muy buenas, ya está en boca de mucha gente y ya por lo visto el Arsenal está como muy interesado para ficharle. Incluso en estos últimos días, algunas informaciones que he tenido yo de Inglaterra, pues claramente me dicen que ellos pues están prácticamente con la idea de tirar la casa por la ventana por ficharlo, ¿no? Así que eso puede ser interesante incluso para Real Madrid en un momento determinado, porque si no quiere renovar, pues por lo menos hay que hacer un traspaso interesante, importante, ¿no? Y vamos a ver cómo termina esta historia. Pero se ha llegado el mes de agosto sin tener la claridad en caso de Vinicius, y él termina el contrato en un año o menos. 2027, junio del 27. Sí, pero ahora menos. El 31 de junio ya termina el contrato y está libre. Así que si no le puedes convencer de renovar, que sería una cosa muy buena para Real Madrid, sin duda ninguna, pues entonces hay que plantear quizás pues sacar mucho dinero por él. Tú tienes la sensación, Pella, entonces, que es que no quiere renovar, que tiene opciones que son mejores. Esas son las sensaciones mías, pues quiero renovar, pero también quiero escuchar otras ofertas, y eso ya es legítimo, ¿no? Pues yo creo que el jugador que tiene un año más de contrato, pues está en su derecho de valorar otras ofertas, incluso si el club donde está jugando no quiere acontentarle con lo que pide, ¿no? Y si pide 30 millones y si el Real Madrid en este momento dice que es un jugador importante para el proyecto en futuro, pues entonces hay que pagarle 30 millones y se cierra la historia, ¿no? Pero me temo que no es solo de 30, 28 o 29, ¿no? Yo creo que el propio jugador, después de todo lo que ha ocurrido y después de algunos comentarios y de prensa y de los aficionados, quizás en estos últimos 2 años, quizás le ha molestado y quizás quiere buscar otro club, otras ilusiones, digamos, ¿no? Que también es legítimo, Álvaro. Sí, vamos, legítimo, por supuesto, vamos. Lleva muchos años aquí, además, tengo que decir que ha sido muy decisivo en muchísimos partidos muy importantes en largo de estos últimos años, ¿no? No hay que olvidarse que los 2 finales, los 2 Champions donde él ya ha jugado y ha ganado, pues ha marcado goles, además contra el Liverpool 1-0, así que eso hay que evaluarlo. Después podemos comentar su comportamiento algunas veces, etcétera, pero como futbolista, como el rendimiento, como los goles, ahora sabiendo de que íbamos a hablar de este tema, pues he encontrado una estadística interesante, mejor dicho. Es el segundo jugador después de Neymar de Brasil que más goles ha marcado en la Champions League, 35-36, y Neymar 42, algo así. Imagínate, con tantos brasileños como Ronaldo Nazario, como Romario, como muchísimos, Ronaldinho, etcétera, ya es segundo jugador brasileño que más goles ha marcado en Champions League. Así que eso hay que respetarlo, ¿eh? Mira, saludo a Tomás Roncero, que seguro que desde las 11:30 está escuchando atentamente a Toño y también a ti. Hola, Tommy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, sí. Hola, Pella. Hola, Toño, Tommy. pues sí, bueno, ¿qué tal, campeón? Pues mira, estoy un poco en la línea de lo que dice Pella, porque ya, claro, ya son muchos años viendo los cracks que han estado en el Real Madrid, que han salido de una manera un poco así, digamos, abrupta, porque nadie ve un acuerdo económico, y se están repitiendo algunas situaciones. Fíjate, hasta se repiten cantidades. Me estaba acordando, ya es casualidad, pero fueron esas cantidades. Cristiano Ronaldo, que para mí ha sido el jugador más grande de todos los tiempos de la historia del Real Madrid, junto a Di Stéfano, por su trascendencia, por las conquistas que hizo, ganaba 22 netos en su último contrato, que es justo lo que ahora le ofreció el Madrid a Vinicius. Y él pedía 30, y el Madrid, por aquello de las caras salarial, y bueno, ya sabemos que los pulsos con Florentino normalmente a los jugadores estrella no le han salido bien, le dijeron que 25 nada, y Cristiano, pues, que tiene un orgullo competitivo y que él sabía que podía ganar 30, como le pagó luego la Juve, pues dijo que nada, y se fue. Y curiosamente era lo mismo, le ofrece 22 al Madrid y él pide 30, que es lo que gana Mbappé. Yo lo dije y lo reitero aquí, Vinicius es un chaval que ha dado mucho por el Real Madrid, y esa es su información. Me consta que le dijo a su gente de confianza: yo del Madrid no me voy a ir gratis.
El Madrid se portó muy bien conmigo en ese momento y gratis no me voy a ir. Con lo cual, si no firma por 22, que es lo que le ofrece el Madrid, porque considera que merece cobrar más o acercarse a los 30 de Mbappé, el club no le va a dar eso, porque sabemos que el club no le va a dar 30. ¿Cuánto le va a dar el pues, club? Que es una de las preguntas que, como decimos, nosotros que somos periodistas, preguntamos, tenemos respuestas para algunas cosas que hemos respondido a partir de las 11:30. Hay otras que no. Tommy, no sé si tienes información y si no, opinión. Claro, el oyente ahora mismo se está preguntando, ¿hasta dónde va a llegar el Madrid? Si cobraba un... Toño, ¿cuánto cobra ahora mismo? Entre 18 y 20, ¿no? Has dicho antes. Toño. Sí, no llega a los 20. No llega a los 20. Si el Madrid le ofrece 22, Tommy, dice que no, la cifra mágica son los 30 de Mbappé, ¿el Madrid le va a ofrecer algo intermedio? Porque ya sabemos que 30 no le va a ofrecer. Hombre, vamos a ver, el Madrid, si ve que hay una disposición para llegar a un acuerdo, evidentemente por 2 millones arriba y abajo el Madrid no va a romper las aguas, pero lo que no va a hacer el Madrid es acercarse a los 30. Entonces, yo creo que el Madrid, cuando le ofrece 22 netos, que luego puede dar algún plus, oye, pues en lugar de darte 1 millón de euros si ganamos la Champions, te doy 2. En lugar de darte 1 millón de euros si ganas el Balón de Oro, te doy 2. Es decir, hay trucos para que por conquistas y meritocracia te dé más de lo que te pensaba dar, vale. Pero a los 30 no se va a acercar. Entonces, pero es que yo creo que cuando a estas alturas no ha habido un acuerdo, es porque, y en eso estoy también con Pella, porque en el fondo él quiere sentirse valorado como Mbappé, y lo de los 30 no es tanto ya solo por la cantidad, sino por decir, es que yo no soy menos que Mbappé, y de hecho, claro, yo fui la 14 y la 15, el héroe sin Mbappé, y del que ha llegado Mbappé no hemos ganado la Champions. Entonces, yo creo que ese pulso jerárquico de megaestrellas, pues también funciona muchas veces. ¿Y qué ocurre? Que de pronto el Arsenal, y es verdad porque Arteta, en su círculo cerrado, ya lo está comentando sin tapujos, lo que le llega a Vinicius es que aquí vas a ser el rey del mambo, vas a ser la superestrella y vamos a jugar para ti, porque vas a ser aquí en el Emirates, vas a ser el number one. Eso también, claro, es un cebo muy goloso. Pero por eso te digo que entre que sabemos que Vinicius no se quiere ir gratis, es decir, él no va a apurar, me quedo aquí, me voy gratis al año que viene porque quiere darle al Madrid un agradecimiento, y que el Madrid no quiere llegar a 30, con esos parámetros, salvo que la reunión de mañana cambie todo, lo que apunta es a que está más cerca de un traspaso que de una renovación. Ahora, lo que yo creo que no va a hacer es quedarse y irse gratis. Yo creo que esa opción yo la descarto por completo. Pella, que no da puntada sin hilo, apuntabas a la intención del Arsenal de tirar la casa por la ventana por un futbolista que acaba contrato dentro de menos de un año. Claro, Pella, ¿qué es tirar la casa por la ventana? Tú que conoces el mercado perfectamente. Más de 100 millones de euros, entiendo. Pagar un traspaso importante, sabiendo de que al jugador le queda un año de contrato, pero no importa, lo queremos ya y entonces estamos dispuestos de pagar. Quizás no lo que pedirá el Real Madrid, pero pagar un traspaso importante sí, y cuando digo traspaso importante tiene que ser más de 100 millones evidentemente, y si no más. Y en esto yo plantearía una pregunta ahora. Depende qué planes tiene el Real Madrid en próximos 4 años, si Vinicius es un jugador fundamental para el próximo proyecto deportivo, entonces yo le daría 30 millones, si es así, de verdad, porque tú cuando planificas, cuando haces un proyecto deportivo, planificas algo, si lo planteas en 4 próximos años, cuáles son los objetivos y qué tenemos que hacer y con qué jugadores queremos quedarnos, etcétera. Si Vinicius en este momento es fundamental, entonces, Dios mío, no le vamos a dejar marchar, pues le pagamos lo que pida y está con nosotros. Me temo que eso no es así, ¿no? Porque si no quieres acontentarle, entonces eso quiere decir que quizás no tienes tanta confianza en él. Aunque sí que le has hecho una oferta, y una oferta de 22 millones es una barbaridad, pero no estás dispuesto, digamos, a ir hasta el final, ¿no? Y el Arsenal, por otro lado, seguramente le quiere pagar esos 30, porque si no hablaríamos ahora mismo de esto, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Depende qué importancia tiene el jugador para el Real Madrid a cara futuro, a cara al proyecto Mourinho y futuro, y luego también la disposición del Arsenal en este momento, sabiendo de que quizás año que viene lo podemos tener parámetro cero y ahora sí que queremos pagar un traspaso importante, ¿no? Vamos a ver cómo se va a resolver eso. Y ahí el jugador sí que decide. El jugador sí que, si Vinicius acaba pagándose del Real Madrid, eso quiere decir que no quiso quedarse, nada más. Porque yo creo que 25, 22 o 30 millones, yo creo que eso ya no tiene tanta importancia, ¿no? Porque más o menos vives bien, ¿no? Desde luego, vivir va a vivir bien. A nosotros, Toño, no nos consta, que lo has dicho antes, pero me gustaría que lo retiraras, que haya oferta del Arsenal, pero evidentemente
sí que nos consta el interés. Eso es una evidencia. Pero que haya oferta ahora mismo no nos consta. El interés ellos lo saben, pero no han presentado ninguna oferta y de hecho a mí me decían las fuentes solventes que ni siquiera Mikel Arteta, que se ha hablado estos días, le había llamado al propio Vinicius. Yo voy a discrepar con Pella y voy a ser osado y con el propio Tomás Roncero, sabiendo que esto es opinión, que la información que tenemos es la que hemos expuesto esta noche al principio del programa, pero yo sabiendo que Vinicius se quiere quedar, que el Real Madrid va subiendo un poco más la apuesta, que después de una temporada sin ofrecerle nada, ahora le ofrece 22, que mañana se van a reunir, que lo que quedan son, no voy a decir flecos, porque no son flecos, son unos cuantos millones, pero a ver cómo lo articulan, de qué manera para intentar aproximarse a esos 30 millones de euros, que es verdad que el Madrid no los va a pagar porque ya es una cuestión de poder, de peso, y lo ha contado Tommy, lo hemos visto en casos anteriores con Cristiano Ronaldo, con el propio Sergio Ramos, con otros jugadores en el Real Madrid. El que lleva la batuta, el que manda y el que decide es Florentino Pérez, y no se ha dado en otros casos, no se va a dar ahora con Vinicius, pero yo creo que en ese tira y afloja las posturas se están acercando poquito a poquito, pero se están acercando, y sabiendo que Vinicius no quiere salir por nada del mundo del Real Madrid, porque quiere triunfar en el Real Madrid aún más, quiere conseguir el Balón de Oro, quiere seguir consiguiendo títulos y quiere seguir haciendo historia, sabiendo eso, creo que está todo más próximo de llegar a un acuerdo. Ahora, que mañana puede saltar todo por los aires. Pep ya está en 1000 mesas de negociaciones, ha sido uno de los mejores directores deportivos que ha tenido el Real Madrid. El mejor. Aquí en el Larguero decimos que ha sido el mejor. El number one. Aquí el número uno. El mejor, sin lo dice duda. Toño, lo dice Tommy, lo digo yo. No, era porque Continúa. no sonaba mucha pelota. Venga. Pero eso, Toño, yo creo que está más cerca. Pella. ¿Sabes qué pasa, Toño? Que en este caso, cuando intentas renovar el contrato a algún jugador que evidentemente ha hecho cosas muy importantes, y eso hay que decirlo siempre, pues tú eres el Real Madrid, ¿no? Llega un momento cuando tú ya empiezas a pensar de, bueno, Dios mío, ok, él pide 30 y yo estoy dispuesto incluso a llegar a 23, 24, no importa, pero yo tengo que mantener la grandeza de un club, porque un club nunca, pero nunca, sobre todo el Real Madrid en este caso, no puede terminar una negociación haciendo lo que quiere el jugador y sus agentes. Entonces ya, Dios mío, eso no puede, porque el Real Madrid tiene que mantener esta grandeza de, bueno, yo te quiero y quiero pagar esto por ti, quiero darte este contrato, pero Dios mío, tú también tienes que entender que estás en Real Madrid, porque ha habido muchísimos jugadores que se han marchado de Real Madrid, incluyéndome a mí, un poco molesto, enfadado, no sé qué, no me valoran, etcétera, todo lo que dicen los futbolistas, ¿no? Me faltan respeto, etcétera, etcétera. Y luego, ¿sabes qué sucede, queridos amigos? Vas a donde vayas, con todo respeto a todos los equipos del mundo, y el día 2, llegando a una ciudad deportiva que no es de Valdebebas, jugar en un campo que no es Bernabéu, etcétera, ya empiezas a decir, Dios mío, cómo me he equivocado. Así que hace mucho frío, por favor, hace frío. El vestuario ayer no es así. Ayer Pella, el tiempo es un desastre. Madre mía, ¿cuándo va a salir el sol? tiempo va a ser mejor en Madrid que en Londres, vamos, eso no me cabe ninguna duda. Es que está lloviendo mucho, etcétera, etcétera. ¿No? Eso me ha pasado a mí en Florencia, Dios mío. Mira que es bonito Florencia. Tommy, estamos diciendo. Le ha pasado a muchos futbolistas también, saliendo de aquí enfadados porque no recibieron 1 millón más, porque ahí me pagan más y tal, y luego resulta que van ahí y dicen, Dios mío, pues yo ahora pagaría dinero para volver, pero no se puede volver. Una vez saliendo del Madrid no se puede volver. Ayer en el Larguero, no sé si era Marcos López o quién era, que también estableció un pequeño paralelismo entre esto y lo que pasó con Neymar. Cuando se fue del Barça, que estaba Leo Messi. Él venía de hacer una exhibición en aquella remontada del Barça contra el PSG 6-1, que todo el mundo se quedó con la imagen aquella de Messi frente a la grada, pero realmente el que lo petó con perdón en aquel partido fue Neymar Jr., y se fue como queriendo liderar otro proyecto. Yo creo que Pella, él sabe desde que llegó Mbappé, aunque Mbappé ha marcado muchos goles, pero no haya ganado nada con el Real Madrid, nada gordo, con una Supercopa y una Intercontinental, creo, pero nada gordo. En el Madrid lo que importa es la Copa y sobre todo la Liga, y sobre todo, la Liga de Campeones. Y Vinicius ha ganado 2 y Mbappé no ha ganado ninguna. Pero yo no sé si él ya, desde que Mbappé ya sabe que es el segundo, que la estrella ya no es, y que eso pero yo no sé. Una cosa, pero Álvaro, mejor es ser segundo después de Mbappé en Real Madrid que requete primero en cualquier otro equipo del mundo, te digo yo.
Es que yo estoy diciendo exactamente lo que le puede pasar a Vinicius o cualquier otro que se ha marchado. Te marchas molesto, enfadado, ya me han faltado respeto, yo he dado a este club mucho, y mira, no me valora nadie. En todas estas historias que yo he escuchado 1500 veces, y luego esta misma persona, este mismo jugador, le encuentras 20 días después o un mes después, en Londres o en París o donde sea, y lo primero que te dice, Dios mío, cómo me equivoqué de marcharme, por 2 o 3 o 5 kilos de euros, que ya es mucho dinero, evidentemente, pero como decíamos antes, con 20 y 25 vives exactamente igual, ¿no? Creo que hay una gran diferencia en la vida. No, le pasó a Y Cristiano Ronaldo. eso me ha pasado y le a pasó mí, Sergio me ha Ramos. pasado a mí, Tommy, Claro. me ha pasado a mí. Y te pasó a ti, me lo contaste tú, me acuerdo, un día comiendo me lo contaste tal cual has dicho. Exacto. Me acuerdo que me dijiste al segundo día, eso le pasó a dije yo en Özil. Florencia, ¿qué hago yo aquí en Florencia? Por muy bonito que sea. Y me acuerdo que me dijiste, y miré el estadio, y el Bernabéu era 4 veces más grande que el estadio de la Fiorentina, y claro, decía, pero bueno, ¿qué he hecho con mi vida? Si yo estaba en el paraíso del fútbol. Entonces, claro, yo siempre desde aquello que me lo contaste con esa crudeza, claro, porque me enfadé con Toshak y hablé con Lorenzo Sanz y me dijo, pues él va a seguir, y ahí me enfado, digo, hombre de la séptima se enfada, fíjate, y se va, pues vete. Y luego ya cuando quieres volver, pues no hay vuelta atrás, evidentemente. Por eso mi consejo a Vinicius... Déjame hacer una, Álvaro. Sí, házela. Déjame hacer una pregunta a Peña. Sí. ¿Cuánto de importante crees que va a ser Mourinho? Porque lo he contado, porque ya tenía confirmado, ya me han dejado contarlo, que le ha llamado después del Mundial, le llamó, le dijo que contaba con él, que iba a ser una pieza fundamental. Me cuentan que la amistad y la relación es muy buena. ¿Cuánto de importante puede ser para convencer a Vinicius que acepte la cantidad que le ponga el Real Madrid mañana encima de la mesa? Pues muy importante. O en estas negociaciones no tiene nada que ver el entrenador. No, muy importante en cuanto al proyecto deportivo, diciéndole al club, pues yo cuento con este jugador porque seguramente lo hablaron, lo ubico aquí, va a jugar así, este es mi planteamiento, cómo voy a jugar. Todo eso se habla antes de fichar un entrenador, evidentemente, con la plantilla que existe. Pero luego meterse un entrenador, es negociaciones, si son 25, 23, 28, 30, pues yo creo que Mourinho nunca se va a meter en estas cosas, ¿no? Porque no es su campo. Él puede decir que yo quiero que el jugador esté con nosotros, dentro de una lógica, dentro de una estrategia del club. Imagínate si Vinicius mañana se despierta y pide 40 millones. ¿Qué hacemos? ¿Le damos 40 millones? Eso, ¿sabes? El club tiene que mantener una postura y luego tiene que jugar con los hechos importantes. Bernabéu, el Real Madrid. Tú imagínate, con Real Madrid y haciendo una buena temporada como hace 2 años Vinicius, ganando la Champions, etcétera, pues estaba a punto de ganar el Balón de Oro. Estaba a punto. Imagínate ahora marchándose del Madrid, pues imposible. Su proyección de ganar el Balón de Oro. Hay que decir, me voy a poner del otro lado. Igual hay gente que está diciendo, sí, pero hay que recordar que el Arsenal es vigente finalista de la Liga de Campeones. Tampoco lo olvidemos. Pero que el Madrid es una cosa, el Madrid tiene 15 Champions, el Arsenal ninguna. Vale, todo lo que tú quieras, pero que la última temporada el Arsenal ha estado más cerca de la Champions que el Madrid. Pero bueno. Pero con los fichajes que se hacen en María Álvaro, si encima viene Rodri, si viene Rodrigo, te digo, cuidado con el Madrid este año. Y luego otra cosa tiene que resolver Vinicius, de todos modos. Claro, por eso. Pero una cosa que yo creo que estamos dejando como algo anecdótico. O sea, el Madrid está a punto de fichar a Diomande y se va a gastar más de 100 millones de euros. ¿Vosotros pensáis, sinceramente, que si el Madrid tuviera claro que sigue Vinicius, se iba a gastar más de 100 millones de euros en un chaval de 19 años que claramente es una apuesta de futuro? Para el proyecto deportivo futuro? Yo me suena a mí eso, sinceramente, a lo que se dice aquí en España, cubrirse las espaldas. Yo si el Madrid tiene claro que sigue Vinicius, yo no tendría tan claro como el Madrid acepta gastarse más de 100 millones en un jugador de 19 años. Eso, Pella, tú que has estado ahí, que es un mensaje a Vinicius, o cuando se ficha un futbolista más o menos en su posición, tan joven y por más de 100 millones de euros. Bueno, pero es un mensaje primero. Segundo, no hay que olvidar que este verano es un verano después de las elecciones que se han producido hace un mes y medio, no sé cuánto tiempo. Así que el presidente, en este caso Florentino, de un modo tiene que animar a los aficionados que le han dado la confianza, ¿no? Tiene que traer gente nueva, sangre nueva, ¿no? Un mensaje igual, pero también cumplir con las promesas, que vamos a hacer un nuevo equipo, viene otro entrenador, ya llevamos 2 años sin ganar nada, pues hay que cambiar cosas, etcétera, etcétera, ¿no?
puede interpretarse en varias maneras, ¿no? Pero como decía antes, eso de verdad lo tiene que resolver el propio jugador. Si quiere quedarse, pues yo creo que en este caso, en estas alturas, el dinero no tiene que tener tanta importancia. Y si quizás quiere marcharse porque ya está un poco molesto con todo lo que ha pasado en esos últimos años, pues entonces ya pues toma decisión de marcharse y punto. Yo tengo la sensación, solo la sensación, hablando con muchos madridistas, de que hay parte del madridismo que ya le considera amortizado. En el sentido de, llegó por 45 millones de euros, si se va del Madrid probablemente se va a ir por una cifra mayor, bastante mayor. Ha ganado Champions con el Madrid. Nadie puede dudar de lo importante que ha sido en el Madrid, porque había muchos memes y muchas gracias con él y ha ganado Champions, marcando en las dos, en la de París contra el Liverpool y en la de Londres contra el Borussia Dortmund también marca, pero como hay que decir eso, también hay que decir que desde aquella tarde, no sé si fue de 2024, donde parecía que se iba a subir a un avión para ir a París, al Théâtre du Châtelet, para recibir el Balón de Oro, y de repente les dicen que no, que es que el Balón de Oro va a ir para Rodri, desde entonces no se ha vuelto a ver el mejor Vinicius. Nos vamos a ir al tema Julián Álvarez. Pella, has dado un recital, que diría Javier Rez, pero no sé si quieres decir algo más. ¿Qué te parece el mercado del Madrid, por cierto? Y si necesita Rodri al Madrid o no. Bueno, desde luego, pues Madrid está moviendo el mercado, pues ya viene gente nueva y eso sí que es una buena noticia. Si viene Rodri, si al final se produce este traspaso, eso sería muy, pero muy importante para Real Madrid. Yo creo que con Rodri ya se forma un centro del campo muchísimo más poderoso, sin ninguna duda. Además, después de la marcha de Kroos y de Modric, yo creo que Rodri ya es un jugador conjunto con otros que ahora existen en el Real Madrid. Yo creo que sería un centro del campo fabuloso. Y muy bien, pues Mourinho tendrá un buen equipo para poder competir y luchar para ganar todo. Un abrazo grande, Peja Mijatovic. Un abrazo. Hasta la próxima. Tomás, pues nada, que te hemos levantado. Claro, como iba a entrar Peja Mijatovic, pues tenías que estar tú. Que siempre me acuerdo. También, siempre me acuerdo de cuando te lo llevaste a Ámsterdam hace unos años, cuando se cumplían, no sé si eran 25 años, ¿no? De la séptima. Eso fue los momentos favoritos que he vivido yo como periodista, porque efectivamente fue volver al lugar de los hechos, a lo que cambió la vida de todos los madridistas, porque esa séptima pues acabó con aquella sequía famosa que nos tenía todos los de mi generación traumados, porque nuestros padres siempre nos hablaban de la Copa de Europa, pero nunca habíamos visto una, y él cambió nuestra vida, yo siempre se lo he dicho, y estar allí con él, en los canales, en el mismo estadio, recreando el gol en aquella portería del fondo sur de la Estela Arena, y la verdad es que fue increíble. Ella es el número uno, y la verdad es que da gusto escucharle, porque efectivamente, lo he hecho antes todo, lo he dicho tú y lo decimos todos, es verdad, lo que hizo él como director deportivo en aquellos años era tan difícil. Hizo un equipo entero nuevo, en un verano sacó a 14 jugadores, fichó 8 o 10, y no olvidemos la última vez que el Real Madrid ha ganado 2 ligas seguidas fue con Mijatovic, director deportivo, 2007 y 2008, una ya la del clavo ardiendo famosa. No me ha vuelto a ganar 2 ligas seguidas, y es porque hizo un proyecto deportivo con equipo muy sólido, y por eso la liga la ganó. O sea que Mijatovic chapó en todos los sentidos. Dejo que sigas poniendo los pies ahí en el agua del mar. Un abrazo grande, Tommy. Venga, un abrazo a todos. Toño, felicidades por la información y estaremos atentos mañana, Toño García, a esa reunión Real Madrid-Vinicius. ¿Puede haber cambios? Sí, pero yo escuchando a Peja Mijatovic, pues que de esto sabe un poco, no lo ve demasiado claro. Pero bueno, todavía puede haber cambios, Toño. Pase lo que pase, mañana y estos días lo contaremos en el larguero, y este agosto va a estar muy entretenido. Un abrazo grande, Toño. Un abrazo. Hasta ahora, 12:03. 2 cuñas, pero literalmente 2, y Adrià Soldevila y Pedro Fullana nos cuentan lo último de Julián Álvarez. Lo digo porque Diego está en Madrid. Dale. El larguero, con Álvaro Benito. 12:05. Enseguida viene por aquí Iturralde González, que espero que no se vaya a quedar dormido, porque no está en nuestro mismo uso horario, ni muchísimo menos, para que nos cuente las novedades de cara a la Liga Española 26-27 de las nuevas normas. Hay algunas, la gran mayoría, que ya se utilizaron durante el Mundial, pero por si acaso te las vamos a refrescar, que siempre es interesante conocerlo. Antes, está por ahí Adrià Soldevila en Barcelona. Hola, Adrià, bona nit. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena nit. Pedro Fullana, hola. ¿Qué tal? Buena nit. Soldevila, tenemos a Deco en la capital de España. Sí. Deco ha viajado a Madrid con Joao Amarals, es que es su número 2, su mano derecha, digamos, en la dirección deportiva. Ha contado gigantes que mañana se va a ver con Fernando Hidalgo, el agente de Julián. Y como ya hemos ido contando desde hace mucho tiempo aquí en la SER, sigue siendo la prioridad número 1 de este verano. Con lo cual,
ha viajado Deco a Madrid para abordar el tema, evidentemente. El Barça sigue insistiendo en Julián Álvarez. Enseguida vamos a hacer una pequeña cronología de estos últimos meses, porque parecía un tema dormido. Lo digo porque hace ya casi 2 meses que dijo aquello de lo de la transferencia, es decir, de lo del traspaso, de lo de dejar el Atlético de Madrid. El Barça sigue insistiendo. El Barça quiere a Julián Álvarez. ¿Y el Atlético de Madrid qué? Fullana. Pues también insiste en su posición, en su fuerza y en el pulso. No va Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona. No hay más que hablar. El día 10 regresan todos los internacionales del Atlético de Madrid que jugaron la final del Mundial, salvo Juliano, que ha vuelto hoy, salvo Grimaldo, que va a volver en la jornada de mañana porque quiere adelantar su regreso de vacaciones, en este caso para estrenarse con el Atlético de Madrid. Y el día 10 está citado el resto, y entre ellos Julián Álvarez, que de momento sigue en sus vacaciones trabajando como el resto de futbolistas en solitario en la preparación previa para ingresar al trabajo con el grupo, y el día 10 citado por el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino, puerta cerrada, y es donde van a estar todos los internacionales y donde el club entiende, cree y sabe que tiene que estar Julián. El Atlético de Madrid se acababa de clasificar para los cuartos de final de la Champions. Era el 11 de marzo y Fullana le preguntaba esto a Julián Álvarez. Julián, ¿tú la próxima temporada puedes garantizar que estarás en el Atlético de Madrid? Yo qué sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no, nunca se sabe, pero yo estoy muy feliz acá, como te dije recién. Nada, me hacía una pregunta que después sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá, y yo nunca dije nada ni hablé mal del club, así que nada, estoy muy agradecido. La gente hoy también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz. Para eso está el periodista, para preguntar, y él para contestar lo que mejor considere. Y apenas unos meses después, era mediados de junio, después de un partido de Argentina en el Mundial, dijo esto. Bueno, no, la verdad que no lo sé, pero creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta, y yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar, y no, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño. Nos quedamos en eso, fueron las últimas palabras de Julián Álvarez. Lo último, que Deco está en Madrid. Así que sabemos hasta aquí, no sabemos más. Que el Atlético de Madrid insiste, lo que acaba de contar Fullana, y lleva contando ya desde hace semanas, y que el Barça insiste, porque es que además necesita un delantero. Se ha ido Lewandowski y tampoco tiene pinta de que, quieren que continúe Ferran Torres, pero como han contado los compañeros de Radio Barcelona en estos últimos días, tampoco le van a ofrecer un contrato de megaestrella. 12:08, Ramón Besa, buenas nits. Hola, buenas nits. Tema Julián Álvarez, que es el tema recurrente de este verano. Ahora te preguntaré también por Ferran Torres. El Barça es evidente que necesita un delantero, pero claro, que el Atlético de Madrid, sinceramente, venda a Julián al Barça, especialmente al Barça, yo lo veo improbable. No sé cómo se ve desde Barcelona. Ramón, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas? Bueno, lo veo difícil que se produzca el traspaso, primero porque el Atlético no quiere, y segundo porque el Barça difícilmente podrá pagar los 500 millones que exige el Atlético de Madrid. O sea, no sé qué cantidad necesita el Atlético de Madrid para traspasar a Julián Álvarez. Puede ser que se plantee un pase a la Premier, si se diera el caso. Se habló del Arsenal, se ha hablado de algún club inglés. Por lo que yo tengo entendido, Julián lo que quiere es jugar en el Barça y jugar la Liga Española. Si el Atlético no le deja, y si el Barça no puede pagar o no cree que no va a pagar más de 100 y pico millones, y ese pico ya a mucha gente le sobra, o sea, no daría más de 100, veo que la operación es muy complicada. Es verdad que el Barça necesita un 9, necesita un delantero centro, pero si no encuentra un recambio, porque el mercado tampoco ofrece garantías, pues el Atlético podrá presumir de que ha retenido a Julián Álvarez. Luego otra cosa si es que lo retiene contra su voluntad y ya se apañará. O sea, ganar un jugador para seguir sin ganar títulos no es un buen negocio. Otra cosa es que plantearse a Julián Álvarez, porque precisamente el Atlético de Madrid aspira a volver a ganar la Liga, a disputar la Champions o a salir, digamos, de un periodo en el que por las inversiones que ha hecho de futbolistas necesitaría pues conquistar algún trofeo, entiendo yo. En un año sin Griezmann, que se fuese Julián Álvarez, evidentemente sería deportivamente un golpe muy duro. Yo no sé, Fullana, si tú recuerdas, o si te meto en un brete con esto, la última vez que algún futbolista se declaró en rebeldía en el Atlético de Madrid. Digo en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. O sea, yo no me imagino que el lunes, que está citado Julián Álvarez, de repente no aparezca.
Lo digo como medida de fuerza que se utiliza en otros clubes. Yo no lo recuerdo en el Atlético de Madrid, sinceramente, en Fullana. los últimos años no. No. Con Simeone tampoco. Ha habido jugadores que es verdad que se han querido marchar y han forzado la máquina por detrás. Básicamente porque los que han sido importantes para el Cholo, cuando han ido al Cholo y le han dicho me quiero ir, el Cholo les ha abierto la puerta. No ha sido de atar a un jugador, como ha pasado, por ejemplo, con Griezmann, cuando se quiso ir al FC Barcelona. Fíjate tú la situación como estaba, el público absolutamente desencantado, y el Cholo le abrió la puerta y dijo, mira, tú has dado todo lo que tienes que dar en el Atlético de Madrid, te puedes marchar. Forzar la maquinaria hasta declararse en rebeldía no, y tampoco veo a Julián en esa tesitura. Si Julián hace eso es porque le llevan al matadero directamente. Es decir, Julián, basta ver cuando hizo las declaraciones en Argentina después de los 2 goles de Messi, y aparece para decir lo que dijo porque estaba pactado, porque se esperaba así, y era el guiño que quería el FC Barcelona y el que se estaba montando en el organigrama a seguir para intentar que saliera del Atlético de Madrid. Basta ver lo dubitativo que estaba, como no miraba ni siquiera al periodista. Bueno, ese es Julián. Los que conocemos a Julián de los 2 años que lleva aquí sabemos que es un chico muy tímido, que le cuesta mucho hablar, que no es ese jugador tan directo y valiente que quizás puedan ser otro tipo de futbolistas. Por tanto, en el Atlético de Madrid sabían que algo iba a haber con Julián, porque en la puja con el Barça estaba como loco para que hiciera algo, y lo hizo. Había gente dentro del Atlético de Madrid que pensaba que iba a forzar mucho más la máquina, por ejemplo, salir en público diciendo que quería ir al Barça, o decir algo más en contra del Atlético de Madrid, o de que no quería jugar ya directamente en el Atlético de Madrid, un paso más que no lo ha dado. Y bueno, vamos a ver si lo da. Yo creo que a día de hoy en el Atleti tienen claro que vuelve el día 10 y que el tema en cuanto al Barça está zanjado. Otra cosa sería que Julián abriera la puerta a salir a otro sitio, pero si Julián se ciñe a Barça, o en su día, aunque no fue una opción real, Real Madrid, el Atlético de Madrid no vende. Seguiremos informando. El Barça insiste y el Atlético de Madrid no se mueve. Me voy a quedar con Adrià Soldevila y con Ramón Besa, cosas que hablar del FC Barcelona, pero me queda un minuto para la Desco. Del Atlético de Madrid, Ruggeri, ¿en qué situación está el lateral izquierdo todavía del Atlético de Madrid? Fullana. Bueno, pues que el club lo quiere vender. Ya lo contábamos en el pasado mes de mayo, que directamente Ruggeri y el Atlético de Madrid lo quería sacar porque quería reforzarse con un lateral que ya está aquí, que es Grimaldo, que se incorpora mañana. En Italia lo querían y había una operación prácticamente, no te voy a decir cerrada, pero casi, o bien Juventus o bien Roma, que se estaban peleando entre ellos, pero cuando se filtraron los vídeos de índole personal de Ruggeri hace algunas semanas, ambos dijeron que no. Tema zanjado, no iban a fichar al futbolista, y ha aparecido el Aston Villa, con el que tiene gran relación Mateo Alemán. No ofrece una cantidad tan elevada, la ofrece bastante menor, pero sí con variables la opción de que sea un importante traspaso. Y bueno, si el futbolista quiere, se va a marchar. Por tanto, está en manos del jugador aceptar esa oferta, porque el Atlético de Madrid está en disposición de aceptar esta oferta, igual que la del Flamengo por Almada, y tiene que ser el futbolista el que decida marcharse. Lo cuenta Fullana, justo en la previa de viajar en el día de mañana ya a Corea del Sur. Es mañana, ¿no? Cuando viaja ya el Atlético de Madrid, ¿no? A Corea. Correcto, es mañana, sin Juliano, sin Grimaldo, sin Sorlos, que se van a quedar trabajando en Madrid con el resto de la plantilla. Y por cierto, si se van los dos, el Cholo lo tiene muy claro. Como quiere un central sí o sí, y en eso está de acuerdo el Atlético de Madrid, él sigue diciendo que al que quiere es al Cuti Romero. Por tanto, el Atlético de Madrid, si se van estos dos futbolistas o se marchara Molina, la idea sería intentar forzar la máquina hasta donde pueda con el Cuti Romero. El viejo sueño de Simeone, el Cuti Romero. Un abrazo, Fullana. Hasta mañana. Un abrazo, hasta 12:14. Lo dicho, enseguida con Iturralde González. Tenemos más cosas hasta la 1 de la madrugada. Y con Adrià Soldevila y con Ramón Besa analizamos el resto de actualidad blaugrana, que está marcada también por Ferran Torres. El Larguero, con Álvaro Benito. Con todo el equipo que hacemos desde el estudio Carlos Llamas, este programa hasta la 1 de la madrugada. Hemos abierto con la noticia acerca de Vinicius Junior, rechazando esa última oferta del Real Madrid. Mourinho le quiere, le ha llamado después del Mundial, y mañana se va a producir la tan esperada reunión Vinicius-Real Madrid. Esperando que haya novedades acerca del caso Julián Álvarez, el Barça sigue insistiendo, el Atlético de Madrid no se mueve, y después Adrià Soldevila está lo de Ferran Torres, otro futbolista que acaba contrato en 2027. No sé si sus palabras de ayer, con las que abríamos el larguero, han producido cierto escozor en Can Barça, ¿o no? No, a ver, lo que transmite el Barça es que quieren hablar con Ferran cuando vuelva a los entrenamientos, no antes. Cuando vuelva hablarán con él, le dirán que habrá una oferta de renovación, que evidentemente no será una oferta de crack mundial, y que si se quiere ir, pues que presente una oferta de algún club y valorarán su salida dependiendo de si la oferta es interesante o no es interesante. Ahora mismo el Barça no tiene ninguna oferta por Ferran Torres encima de la mesa, ninguna. Y Ferran Torres no le ha transmitido al Barça en ningún momento que quiera irse,
y que tiene un interés de algún otro club, con lo cual habrá que esperar a que vuelva a los entrenamientos, hablar con él. Flick también quiere hablar con él. Y a partir de ahí veremos cómo se suceden las cosas. Ramón, de Julián a Ferran, claro, después de la salida de Lewandowski, es que, como decíamos antes, el Barça necesita delanteros, a pesar de que no sé si era Nil Solá o quien nos comentaba el otro día, que piensan que con Adeyemi, Gordon también pueden actuar en esa posición atacante. Pero a mí lo de Ferran, ayer lo comentaba Iris Gabilondo, no sé si el hecho de marcar el gol en la final del Mundial, claro, le ha revalorizado, y eso es un problema ahora mismo para el Barça, teniendo en cuenta que no es titular con España y no es titular, no ha sido titular con Flick. Ramón. Bueno, lo que se presupone es que la oferta que pueda tener del PSG le mejorará obviamente las condiciones económicas, no sé a qué nivel le situará en el PSG. Creo que allí hay jugadores como Dembélé, jugadores como Vitinha, que ya tienen un sueldo muy por encima del que pueda tener Ferran, pero seguramente la propuesta, yo diría que lo tiene hablado de alguna forma con el PSG, si no, no se comportaría como se está comportando últimamente en ese carrusel de declaraciones que ha hecho en Estados Unidos. O sea, Ferran se deja querer como diciendo que si no le pagan o no se siente bien pagado, bien tratado o querido, como él dice, pues tiene la opción de irse al PSG y esta operación obligará, al revés de lo que pasa con Julián Álvarez, a hablar de un posible traspaso. Pues el Barça no ha dicho que se niegue en redondo, como dice el Atlético de Madrid. Pues el Barça dice que de momento desconoce lo que se supone sí que conoce Ferran, pero que Ferran no se lo ha trasladado al Barça ni el PSG se lo ha trasladado al Barça. Por lo tanto, yo creo que Ferran hace bien dejándose querer, está en su legítimo derecho, ha marcado el gol que ha marcado, y la gestión de este gol también es verdad que se puede convertir en diabólica si al final pues no sale satisfecho de las dos partes. Por eso te digo, mucho me extrañaría que él no tenga un acuerdo hablado, pactado o unas conversaciones con el PSG para saber a qué aspira a cobrar o qué le va a pedir al Barça. Si no fuera así, diría que todo lo que ha dicho hasta ahora se lo habría callado, ¿no? Digamos que la gran sorpresa ha sido saber de que precisamente había esta conexión con Luis Enrique, que recordemos, las relaciones Luis Enrique y Ferran Torres vienen de mucho tiempo, y otras cosas, pues además Ferran Torres ha sido un jugador que en el Barça ha tenido un protagonismo y que el club le ha arropado en momentos en que había sido cuestionado. O sea, olvidamos que la propia afición del Barça, mucha gente del Barça entendía que era un jugador, pues que eso, no era un titular, que era un jugador de momentos más que de partidos, y que entonces entiende que el Barça, yo creo que en el comportamiento que haya tenido con Ferran Torres ha sido exquisito. Es decir, pues ya vendrá Ferran Torres cuando regrese, y en lugar de decir que se dejar querer, pues me parece muy bien, usted qué quiere, nosotros te ofrecemos esto, no antes de septiembre por una ocasión de fair play financiero. Es verdad que el Barça, como tú ya has dicho, tiene su posición relativamente cubierta, tanto Gordon como Adeyemi, como Rafinha, como el propio Lamine pueden jugar en la posición que ocupa Ferran, por lo tanto no es una posición prioritaria. El problema que tiene el Barça es que si quiere sustituir a Lewandowski por un jugador que finalice las jugadas, no que tire desmarques o que haga un juego asociativo. Y si no puede lograr a Julián, porque el Atlético de Madrid se niega a traspasarlo y porque el Barça no puede pagar la cantidad que ofrece o que pide el Atlético de Madrid, veremos. Estoy especialmente interesado en saber cuál va a ser la cantidad, por lo que he escuchado de Fullana, que va a pagar, si es que la paga algún club inglés, porque entonces aquí sí que podemos tener sonido de tambores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si es que el Arsenal se lo va a llevar por 110 millones después de la oferta que hizo el Madrid, toda la historia, no creo que la posición del Atlético de Madrid tampoco sea muy fácil, ¿no? Es decir, de momento puedes decir al Barça menos que a nadie, pues bueno, si cree que la Liga, que el problema que tiene el Atlético de Madrid es con el Barça, yo creo que se equivoca. El problema lo tiene con Julián Álvarez, como si juega en un equipo en otro, o si le van a reforzar él, si va a hacer una cuestión de honor lo de Julián Álvarez, pues bueno, puede ser que al Barça le fastidie porque no va a tener un 9, pero yo creo que el Barça tampoco va a pagar más de lo que cree que tiene que pagar por Julián Álvarez, por una cuestión de que no tiene el dinero que necesita, no tiene la liquidez que tiene el Madrid, ni va a cometer una asamblea de compromisarios para privatizar parte del club, como si va a hacer el Madrid, ni tiene un club receptor como ha encontrado el Madrid en el Fulham.
donde pues varios jugadores del Madrid van a jugar en el Fulham, donde allí curiosamente está Arbeloa, es decir, la posición hegemónica de poder que tiene en este momento el Madrid a nivel de traspasos, de liquidez, de previsión sobre su futura sociedad es diferente al del Barça, y puede ser que el Barça tenga que afrontar una temporada sin un 9. Entonces, veremos. Yo creo que las palabras de Flick de momento sí que han metido algo de presión a Deco, en el sentido de decir, nos hace falta un 9 o nos iría bien un 9. El problema que tiene el Barça es que no hay muchas alternativas a Julián Álvarez, y menos por el dinero que se puede llegar a pagar, ¿no? Ya sabemos que ahora el fútbol está al precio que está y no será fácil que encuentre un jugador para jugar de 9 si no puede ser Julián. Al hilo de eso que decías del Madrid y el Fulham, es la portada del diario AS de mañana. La cantera es un filón. Palacios y Gonzalo elevan los ingresos por jugadores de la fábrica a 189 millones. Eso daría para un Besaja Boys del comienzo de la próxima temporada, acerca de la cantera como negocio. O sea, para sacar futbolistas, pero ya, por ejemplo, en el caso del Real Madrid, es un negocio salvaje. O sea, que el fútbol es un negocio, ¿eh? Sí, pero en este caso... Pero a mí lo que me sorprende es que el receptor es el mismo club, no es que se vayan a diferentes clubes, y que el entrenador de ese club es un exentrenador del Madrid. El año pasado, por ejemplo, se fue Nico Paz al Como, y hay otros, pero también es cierto que el Fulham está gastando mucho dinero el Fulham en futbolistas del Madrid, canteranos, una evidencia, vamos. Yo digo que la diferencia que hay hasta ahora, y dime que como periodista siempre tengo que ser mal pensado, digo que es curioso que los traspasos del Madrid vayan al Fulham, donde el entrenador del Fulham es Arbeloa. Y bueno, aquí tendríamos que hablar de agentes que comparten y otras historias, en las que ahora no tengo la información suficiente. Pero quiero decir que el receptor, no sé si va a ir Thiago también. De momento creo que van a ser Palacios. Pues mira, esa es una llamada que tengo pendiente para mañana. A ver si mañana contamos cosas de Thiago Pitarch. Ramón Besa, como siempre, un placer. Las claves de Julián, de Ferran Torres, y también lo de la cantera, que es un muy buen tema para alguno de estos días. La cantera como negocio. Y no lo estoy diciendo de una manera peyorativa, sino como una realidad. La cantera como negocio. Un ejemplo, el Real Madrid. Un abrazo grande, Ramón. Gracias. Adiós, Adrián Soldevila. Hasta la próxima. Abrazo. Adiós. 12:25 nos espera Iturralde González con esas nuevas reglas, ¿no?, para el fútbol español y europeo. Tengo entendido que también europeo de cara a la 26-27. Pero Santi Ortega, Sevilla, hola. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Del Sevilla hay movimientos, porque la gente del Sevilla que escucha el larguero quiere escuchar si hay movimiento. Rafa Mir ya se ha ido, ¿y ahora qué? Se ha ido Rafa Mir, cedido al Aris de Salónica, su último año de contrato. El Sevilla se ahorra una ficha importante, de estas que tenía cuando jugaba la Champions. Mañana va a quedar concretado si pasa el reconocimiento médico y termina su acuerdo Juanlu como jugador del Bournemouth. 11 millones de euros para el Sevilla, más 2 en variable, más un 10% de una hipotética futura venta, y movimiento que se está produciendo durante estas últimas 2 jornadas y se está activando para que quede concretado también. Sou se va a marchar al Génova si no se tuerce una negociación avanzadísima con el jugador y prácticamente cerrada con el Sevilla. Otra ficha Champions, el Sevilla que está reduciendo sus gastos al mínimo para poder evitar la tremenda crisis económica que tiene y poder estar dentro de los límites salariales. Va también a concretar la salida del centrocampista suizo, posiblemente no sea el último. Vargas también ha hecho un buen mundial y es probable que en el final del mercado lleguen ofertas por él, así que el Sevilla va a cambiar la cara, y mucho de cara a la próxima temporada, valga la redundancia. A este paso, ¿cuántos van a continuar de la temporada pasada? Desde la temporada pasada, haciendo cuenta, Corradán ha salido, se va a marchar Juanlu, sale Sou, vamos a ver qué pasa con Oso, veremos Vargas, se ha ido Mir, gente que ha terminado el contrato como Alexis o Mopé. La verdad es que el equipo va a ser totalmente nuevo completamente, y con el único objetivo a día de hoy, y al que diga lo contrario va a vender humo, no digo mantener la categoría, no pasar las angustias que pasó el año pasado y el anterior para mantenerse en primera división. Y te hago un 2 en 1. ¿Cómo está Isco? Porque creo que disputó el otro día sus primeros minutos de la pretemporada, pero ¿cómo está Isco después de una lesión tan fastidiada como la que tuvo? Le está dando mucha guerra, lleva tiempo, volvió a reaparecer en el campeonato, ni de lejos al nivel que estaba, físicamente, y por supuesto eso influye en lo futbolístico. Ha estado 70 días de una preparación y recuperación específica, apareció el otro día 20 minutos, y vamos a ver que mañana juega el Betis, el amistoso más potente de la pretemporada, frente al Arsenal de Arteta. ¿Qué minutos tiene el jugador de Málaga, de Arroyo de la Miel? Porque evidentemente es una de las piezas claves de este proyecto, y en las 2 últimas temporadas está prácticamente apareciendo con problemas de lesiones graves y poquísimo a las órdenes de Pellegrini. Así que mañana es un día importante para ver si de 20 minutos se pasan a 30, si han tenido
en esos 20 minutos alguna influencia negativa en el tobillo de Isco y a partir de ahí iremos contando. Podemos ver mañana a Anthony también, que reaparecería, está el Cucho por la concentración también en Irlanda. En fin, que el Betis se está moviendo, aunque queda también mucho por hacer. Apúntate que habrá movimientos en ataque con el fichaje de un delantero y algunas cosas más que ha solicitado Pellegrini, pero sobre todo un delantero. Hacía tiempo que no te escuchaba aquí en la radio a nivel nacional, así que un placer, Santi. A seguir Igualmente, trabajando. Álvaro. Adiós. Gracias. 12:28. Nos espera Iturralde González, como digo, pero antes un par de cosas. Pasa nuestro compañero de digital Ángel García, que está informando Sky que mañana está previsto en Marruecos, sorpresa, Marruecos, una reunión de Gianni Infantino con su núcleo duro. Después de... Yo creo incluso, y diría, después del Mundial, las cosas no hayan ido demasiado bien para él. Después de su propuesta de privatizar el Mundial, el no de CONCACAF, el no de UEFA, después da marcha atrás, pero es que hay gente que no solo está contenta con el hecho de que haya dado marcha atrás, sino que quiere más. Y quiere que en Rabat, sorpresa, otra vez en Marruecos, el próximo mes de marzo de 2027, en la reelección, bueno, en las elecciones a la presidencia de la FIFA, el nuevo presidente que salga no sea Infantino. Que no sé hasta qué cierto punto igual a España le convendría que no sea Infantino. Lo dicho, Sky informa mañana de esta reunión mañana de Infantino, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con su núcleo duro en Marruecos. Y ha hablado Martín Presa, Raúl Martín Presa, que es el presidente del Rayo Vallecano. Son las primeras declaraciones que hace después de todo lo que está pasando con el estadio. Tiene que jugar el 20 de agosto su primer partido en casa y, salvo sorpresa, no lo va a hacer en su estadio, sino que lo va a hacer pues en Burgos, o se convencen a Leganés, pues en Butarque. Ha dicho lo siguiente en una entrevista Raúl Martín Presa en Marca. Que no puedo hacer otra cosa que pedir perdón, como he dicho, lo haré 1000 veces. Que se nos haya pasado a mandar una documentación. Y se pidió la ampliación del plazo, pero cuando llegó hubo un error administrativo, bailaron las fechas y se fue. No podemos eso, no podemos ejecutar a nadie que haya errado por eso, no podemos, porque además ya la pena la llevamos en nosotros. Ahora mismo el campo del Rayo Vallecano está en la mejor situación de los últimos 5 años. ¿Cuántos partidos han jugado en los últimos 5 años? ¿Qué incidente ha habido? ¿Qué problema ha habido? Ninguno. Que hay que arreglar algo o que hay que subsanar algo, pero aquí no hay un problema de seguridad. Y ayer yo estoy muy contento con la reunión que tuvimos, un trabajo conjunto para trabajar por que los aficionados puedan venir a ver desde la primera jornada a ver al Rayo Vallecano al Estadio de Vallecas. Confirma lo que ya dijimos hace unos días, que el Rayo sigue insistiendo en que juegue su primer partido en Vallecas, algo que la Comunidad de Madrid ve muy complicado. Pide perdón, pero también dice, y eso, los que van cada día al Estadio del Rayo son los que van a poder opinar de primera mano, diciendo que el Estadio del Rayo está en su mejor momento de los últimos 5 años. Es lo que dice el presidente del Rayo Vallecano. 12:30. El Larguero, con Álvaro Benito. Eduardo Iturralde González, buenos días para ti. Muy buenos días, buenas noches por allí. ¿Qué tal amanece en Corea del Sur? Bueno, pues amanece, que no es poco, como decía el otro. La película. ¿Se habla mucho de Kang In Lee por ahí, de que llega el Atlético de Madrid y tal, o tú estás solo tuyo? En Seúl, en Seúl sí, sobre todo que aquí hay los que hayan venido por estas tierras, hay muchas pantallas en los edificios. Y sobre todo el día que ya se anunció oficialmente y se firmó, ahí sí que aparecía la imagen de Kang In Lee en casi todas las pantallas. Cuando empiece la Liga dentro de 11 días, ¿qué se van a encontrar los oyentes de Carrusel y los que vean los partidos a través de televisión? ¿Qué cambios en las normas? ¿Más o menos las del Mundial? ¿Alguna ampliada? ¿Alguna quitada? Eso es. No. Más o menos son las del Mundial con algunas excepciones. Por ejemplo, acordaros que hubo mucho revuelo con ponerse la mano en la boca en un enfrentamiento con un rival que era roja y que podía entrar el VAR, que expulsaron así a 2 jugadores en el Mundial. UEFA ha determinado que las asociaciones que están bajo su manto, es decir, todo lo que juegan en Europa, no se va a seguir ese sistema. Es decir, se va a poder amonestar, pero no va a poder entrar el VAR. Es decir, tiene que verlo el árbitro. Cuando haya un enfrentamiento con la mano en la boca, el árbitro, si lo ve, puede amonestar. Y luego ya si se demuestra que ha habido un insulto racista, xenófobo o homófobo de cualquier tipo, luego ya disciplinariamente la UEFA podrá sancionar a ese jugador. Pero el árbitro solo va a poder amonestar y no vía VAR. O sea, el caso Vinicius, claro, después de lo que pasó con Presiani y Vinicius, durante el Mundial era roja, que hubo de hecho una tarjeta roja por este caso, no sé si fue en un Paraguay. Dos. Hubo 2, perdón. 2, eso es, la primera en Paraguay, eso es, pero hubo 2. Y ahora sería amarilla, en principio. Eso, sería amarilla, pero que no puede entrar el VAR para avisarle al árbitro, ¿eh? Tiene que ser el árbitro el que la vea en directo.
Esa es una de las cosas diferentes al Mundial. Otra cosa de las diferentes al Mundial es la polémica que ha traído en simulaciones que amonestabas al jugador que presuntamente había hecho la falta, pero se demostraba que era una simulación, entraba el VAR y se amonestaba. Que se amonestó también 2 veces durante el Mundial en estas situaciones, y ahora ya no se va a poder hacer eso hasta que no cambien la regla. ¿Por qué? Porque fíjate que es curioso. Aunque dice IFAB que ha caído bien eso de amonestar por simular una acción, que no estaba recogido en el reglamento. Es decir, en el Mundial han hecho un reglamento aparte, ad hoc, para ellos. Muy bien, ad hoc, efectivamente. Esto es grave, ¿eh? Que en un Mundial cojas y tú hagas una norma que no está escrita, es grave. Y luego, ¿más normas? Luego hay otra norma que no se ha hecho en el Mundial y lo va a hacer UEFA, que es el protocolo ahora cuando hay porteros y todos sabemos los nombres, no voy a dar ninguno, cada uno tiene el suyo en la cabeza. Yo igual sí que doy alguno. Dale. Bueno, dale. Para perder tiempo, que para pues eso, pues hace una simulación de una lesión. ¿Qué quiere decir esto? Que antes tenía que entrar el preparador, el médico, tenía que evaluar la lesión y paraba el partido, se paraba, pues eso, 2 o 3 minutos. Pues ahora, cada vez que le atiendan a un portero, un jugador de campo tiene que salir, que lo tiene que elegir el entrenador. Si en 10 segundos el entrenador no ha elegido qué jugador de campo salir 1 minuto, es el capitán el que tiene que salir. Esto va a ser un pollo, ¿eh? Esto va a ser un pollo, ¿eh? Pues todo esto va a ser un pollo, pero ¿sabes para qué? ¿Qué es lo peor de todo? Porque nosotros tenemos la mente solo en la primera división, que hay VAR, hay ayudante de VAR, que hay 4 árbitros, que hay, pues eso, que ahora parece un equipo de fútbol en vez de árbitros. El pollo va a ser desde las categorías de regional. A los pobres chavales, todas estas nuevas normas les van a complicar muchísimo más que ayudar. Bueno, os quiero decir, al igual que con el tema de la Boca, pues pienso en Vinicius Prestiani, aquí pienso, por ejemplo, en Batalla. Y también hay otros porteros, pues que igual llega un momento, minuto 80, juegas, estás ganando 1-0 y pasa lo que pasa. No sé si hay algo más que deben saber los oyentes acerca de las nuevas normas. Luego cosita, luego lo veremos, los que no han seguido el Mundial, pues lo iremos comentando. Las sustituciones que tienen que ser en 10 segundos, si no el jugador se queda fuera 1 minuto. Ahora mira, otra vez ya se van a poder llevar pulseras, también cubiertas. Antes no dejaban ya nada, ahora ya han vuelto a dejar, también debido al Mundial, porque dejaron por el tema del jugador que murió en un accidente, el portugués, y toda la selección portuguesa salía con pulseras, Diego Jota. Pues mira, pues han tenido que volver a cambiar una norma porque dejaron eso. Luego, una cosa muy curiosa, que va a haber ventaja en las reanudaciones. ¿Qué quiere decir esto? Tú imagínate una falta, el balón en movimiento y saco. Antes se repetía porque un balón en movimiento no se puede. Si tú sacas y el balón va al contrario, le da la ventaja. En un saque de banda mal sacado, que vaya a un contrario y está mal sacado porque saltas o porque lo sacas de otro sitio, ventaja y no pitas mal un mal inicio. Es decir, esa es otra de las cosas muy interesantes. Y por último, a 5 de agosto creo que ya estamos. ¿Eres optimista o no tan optimista, o pesimista o no tan pesimista acerca del arbitraje español en la temporada 26-27? No, pero si las polémicas van a seguir existiendo, al final la cuestión es el altavoz que queramos dar a las polémicas, pero si todas las polémicas provienen de qué, de la interpretación y desde el VAR, que la gente creía que iba a haber un error cero, pero como el VAR va a seguir analizando interpretaciones, lo que a alguno le parezca un penalti muy claro, al otro le va a parecer que no lo es. Al que a alguno le parezca una roja clara, al otro le va a parecer que no es. Por lo tanto, siempre que hablemos de interpretaciones, siempre va a haber polémica. Si es que la polémica es inherente. Es decir, ahora van a querer, porque ha habido una reunión hace 2 semanas de todos los presidentes o directores técnicos de los comités de UEFA, que el VAR entre poco. Vale, el VAR entre poco, ¿qué quiere decir que el VAR entre poco? Para lo claro, obvio y manifiesto, vale. Para ti lo que es claro, obvio y manifiesto, para mí igual no lo es. Lo que es para alguien claro, obvio y manifiesto, para otro no lo es. Pues entonces ya, hasta que no definamos qué es claro, obvio y manifiesto, pues la polémica va a existir.
Te veo en forma. Ya han pasado apenas 2 semanas desde que acabó el Mundial. No. Mira, si yo solo te digo una cosa. A este paso, mis nietos van a tener curro. Un abrazo. Adiós, Eduardo. Un abrazo. Nos vamos a ir a Chipre enseguida para finalizar este larguero. Pero antes, Pablo Montaño, Inglaterra, hola. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas Llevo noches. unos cuantos días queriendo hablar contigo. ¿Cuántas fichas tiene el Chelsea a 5 de agosto, por favor? El Chelsea tiene ahora mismo una plantilla de 41 jugadores, que por concretarte hay 5 porteros, 10 centrales, 7 delanteros centros y un gasto de inversión desde que llegó Xabi Alonso que ya ronda los 400 millones de euros. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que está ingresando bastante dinero, que son 132 millones ya fijos, más unos 50 que serán seguros la temporada que viene con Garnacho, o sea, se acercan ya también a los 200 millones de ingresos, pero las 10 llegadas que ha tenido Xabi Alonso con la histórica de Rodgers, Lacroix, Palestra, Cuenda y compañía, le llevan a acercarse a los 400 millones de euros y no va a terminar el mercado. Obviamente hay una operación salida muy importante por esa plantilla de 41 jugadores, hay muchos que tienen pie y medio fuera, están las situaciones de Enzo Fernández, de Mudryk, de Pedro Neto que ahora lo quiere el Manchester City, pero como te digo, son 41 jugadores a los que el Chelsea tiene que dar salida porque la Premier League empieza el fin de semana del 21, 22, 23 y 24 de agosto, que será cuando juegue el Chelsea de Xabi Alonso contra el Fulham de Árvalo Arbeloa, y le queda mucho jugador que dar salida el conjunto londinense. Pasan los años, pasan los entrenadores, el último es Xabi Alonso, pero hay algo que no cambia, que es que en el mes de agosto, mes de julio, mes de agosto, el Chelsea tiene una barbaridad de fichas. Fermín Suárez, hola. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. 40 futbolistas. Yo no sé si hay algún caso parecido en la historia del fútbol mundial recientemente. 40 fichas. Pues la verdad es que no se me ocurre, y además que sea una plantilla tan cara, porque por complementar las cifras que nos aportaba, pues, tenemos un coste de plantilla en el Chelsea de 1.500 millones. Es una auténtica barbaridad, porque al final hay jugadores que son carísimos. Por ejemplo, el central Fofana ha costado 80 millones, Enzo Fernández ha costado unos 120, Caicedo ya te vas a 120 más también, delanteros por 60, por 70, realmente es una barbaridad. Llevan un mercado de fichajes que me parece interesante, eso sí, porque a diferencia de lo que vienen haciendo las últimas temporadas, que fichan mucha joven promesa, ahora están apostando por más jugadores de perfil contrastado, o sea, que tienen experiencia en Premier, que tienen experiencia en Champions, y eso me parece un cambio de política que va de la mano de un gran entrenador como es Xabi Alonso. Evidentemente la mano de Xabi Alonso se nota, pero que tienen el dinero por castigo. Que das una patada a una piedra y te salen libras en el fútbol inglés, yo creo que es una evidencia. Desde la llegada, Álvaro, Sí, desde Pablo. la llegada de Blue Co en 2022, los propietarios americanos ya han superado los 2.000 millones de gasto en el Chelsea. Pero que son 2.000 millones. Pero que son 2.000 millones de euros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Nos vamos a ir a Chipre enseguida para finalizar, como digo, este larguero. Pero, Fermín, más allá de lo que está fichando el Chelsea, más allá de lo que se ha fichado aquí en España, ¿qué es lo que más te ha gustado de este mercado en Europa hasta el momento? En cuanto a fichajes, lo más destacado. Mira, si quitamos a los jugadores en España que los tenemos más o menos controlado, pues mira, yo te diría que me ha gustado mucho el fichaje de Saibari por el Bayern de Múnich, que ha sido revelación en el Mundial. Aunque ha llegado lesionado. Bueno, sí, ha llegado lesionado, pero bueno, es un chico joven y me parece que es muy versátil y puede hacer una temporada ahí realmente muy buena en el Bayern, 50 millones. Te diría también Manzambi, que le ha fichado el Aston Villa, revelación también en el Mundial, un jugador que ha tenido un gran impacto, 21 años, suizo, y va a reforzar un Aston Villa que ha tenido muchas bajas. Por ejemplo, Morgan Rogers, que se ha ido al Chelsea, que es el sexto jugador más caro de la historia del fútbol. Te diría Tielemans por el Manchester United, es otro jugador muy interesante, que le puede dar mucha ascendencia, mucho carácter, mucha visión al centro del campo. Luego Tsolis del Arsenal, que es un jugador griego que estaba jugando en Bélgica, que es muy interesante en banda izquierda. Y otro jugador griego, te diría Karetsas, que ha fichado por el Borussia Dortmund. Todo esto a la espera, por ejemplo, de un jugador que está sonando muy fuerte para el Paris Saint-Germain, como es Mika Götze, que de producirse el fichaje me parecería realmente muy interesante. Y el Chelsea ha fichado alguno también de buen estatus. Hombre, por ejemplo, de todos los que ha Pogba, fichado, alguno tiene que estar bien, y más si estás sabiendo, eso no digo yo. Te diría que el mercado que ha hecho el Chelsea es bastante bueno, pero claro, es que teniendo dinero por castigo, pues todo es un poquito más fácil. Gastando 400 millones en alguno tienes que acertar. Exacto. Sí, o sí, hombre, y que si está Xabi Alonso ya sabemos que desde luego sí que tiene buen ojo. Y por cierto, Fermín, y se ha hecho oficial hoy lo de Salah. Ya sabíamos que iba a dejar el Liverpool y que ha fichado, creo que por el Trabzonspor, ¿no? Sí, correcto. Por el Trabzonspor. Correcto. Sí, se había especulado que se iría a Arabia Saudí, pero bueno, parece que en Turquía están apostando mucho dinero. Por ejemplo, el Besiktas ha fichado a Trossard. Hemos visto ahora como también han fichado Salah al Trabzonspor, ahora al Şimşir. Bueno,
se están reforzando bien y ahí en Turquía pues los equipos top también tienen bastante poder adquisitivo. Abrazo grande, Fermín. Adiós, Un abrazo, Pablo. Álvaro. Hasta mañana. Abrazo grande, chao, buenas noches. 12:44. Ya sabéis que estamos en unas semanas en las que se están celebrando muchas eliminatorias previos. Tenemos la suerte en España de que prácticamente todos nuestros equipos en Champions, en Europa League, en Conference League pasan directamente a la fase Liga que comienza en el mes de septiembre. El Getafe es cierto que tiene que jugar una eliminatoria, el 20 en Getafe, el 27 lo tiene que hacer fuera de casa. Vamos a descubrir a un futbolista español que está en Chipre, que fue el héroe de ese equipo el otro día, que vuelve a jugar el jueves y que quiere con su Pafos meterse en la siguiente ronda en la previa de la Europa League, aquí en El Larguero. El Larguero con Álvaro Benito. Estamos inmersos en un verano, en un mes de agosto de muchas eliminatorias europeas. De hecho, el Getafe tiene que superar una eliminatoria para disputar ya la fase Liga a partir del próximo mes de septiembre. Tenemos eliminatorias de Champions y también tenemos eliminatorias de previas de Europa League. Y ya sabéis que en España tenemos un excedente, tenemos una barbaridad de entrenadores y también de futbolistas que juegan fuera de nuestras fronteras. Yo no sé si os acordáis de David Goldar, que en su momento gallego jugó en el Nástic, en el Ibiza, en el Burgos y que lleva 3 años en el Pafos. Siendo además un hombre importante en el Pafos de la Liga Chipriota. ¿Cómo es el fútbol en Chipre? David Goldar, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es el fútbol en Chipre? Pues es un fútbol, hay más nivel del que la gente se piensa o incluso yo me esperaba cuando llegué aquí. Es un fútbol muy dinámico, hay 6 clubes muy divertidos, bastante potentes, con masa social y creo que en estos últimos años están haciendo las cosas bien a nivel europeo, compitiendo en Conference, bueno, nosotros en Champions. En clasificatorias siempre están los clubes pues peleando por entrar en grupos. Es una liga divertida, sobre todo pues, la última parte que termina siendo un playoff de 6 equipos. Es una liga muy atractiva y muy divertida. O sea que es una liga que acaba con playoff. Que es una cosa que sucede en poquísimas ligas. Una liga que acaba con playoff. En fútbol eso no es habitual en Europa. No, son 14 equipos. Se juega una liga regular y luego pues, los 6 primeros juegan otra liguilla entre ellos, a ida y vuelta, para ver quién queda campeón, para ver cómo queda la tabla y a partir de ahí pues se reparten los puestos para las previas europeas. Vienes de marcar un gol importante en la remontada frente al Hajduk Split, tenéis que jugar ahora frente al Salzburgo para jugar la que sería la penúltima eliminatoria antes de acceder a la fase Liga, que es que hay... Claro, aquí en España, como estamos acostumbrados a que prácticamente todos entran en la fase Liga directamente, en la Champions, en la Conference, en la Europa League, pero claro, ¿vosotros cuántas eliminatorias en total tenéis que disputar ganar para disputar ya la fase Liga a partir de septiembre? ¿Cuántas en total? Nosotros 3 en total. Hemos pasado ahora contra el Hajduk Split. Ahora tenemos Red Bull Salzburg y a partir de ahí pues depende. Si ganamos, continuamos por la vía de Europa y si perdemos, pues nos jugamos el playoff para entrar en Conference. ¿Cómo acaba un gallego de Portas, del concello de Portas, siendo un hombre tan importante en Chipre, que llevas 3 años en el Pafos? A ver, ¿cómo se lo explicas a la gente? Una buena pregunta y habría que contar muchas historias. No, a ver, yo creo que todo parte gracias a Juan Carlos Carcedo, que es un entrenador que yo tuve en España, que estuvimos juntos también varios años. Y cuando yo estaba en el Burgos, pues él firma en este proyecto. Me llama y me convence, me cuenta un poco cómo es para venir aquí y a partir de ahí pues se desencadena todo. Pues el Pafos paga un traspaso al Burgos, me voy para allí y hacemos pues 3 años muy buenos, muy bonitos. Y aquí sigo, ahora mismo pues todavía me queda este año de contrato y vamos, feliz y muy contento de estar aquí. Un trotamundos del fútbol español, ¿no? Porque estuviste en el Ibiza, en el Burgos, como dijiste, también en el Nástic de Tarragona, no sé si me falta algún equipo. Sí, muchos más. Estuve en la Ponferradina, estuve en Pontevedra, estuve en Cornellá, Nástic, Ibiza, Burgos. O sea, casi más. Y bueno, toda mi carrera. Casi más equipos que años tienes, macho. Casi más equipos que años. Absolutamente, sí. O sea, bueno, yo el club en el que he pasado más tiempo es en el Celta, desde Alevín hasta debutar con el primer equipo. Y a partir de ahí, cuando salí, pues se abrieron las compuertas y no encontré lugar en ningún sitio, no me encontré no era capaz de nada, pues por mí no era capaz de encontrar mi mejor nivel hasta que poco a poco pues lo fui un club tras otro
encontrando buen nivel y pude ir creciendo también con los equipos y a través de las categorías para cumplir el sueño de jugar en Champions aquí en Pafos. Claro, de hecho en el Celta quien te hace debutar es Luis Enrique, ¿no? Eso es. La verdad es que dicho así suena, y con el paso del tiempo suena bonito y suena bonito, claro. Hay que recordar que Luis Enrique, que es ahora mismo, no sé si es el mejor entrenador del mundo, uno de los mejores entrenadores del mundo, lo que ha hecho con el Paris Saint-Germain, que estuvo en el Barça y demás, pero que pasó, no sé si fue 1 año, 2 años en el Celta. ¿Cómo es ese momento en el que te hace debutar Luis Enrique Martínez? Ni lo recuerdo, o sea, yo lo recuerdo con mucha ilusión. Me acuerdo de ese año, lo recuerdo como, bueno, pues supongo que como todos los jóvenes y menos aquellos que ahora, en aquel momento no estaban tan profesionalizadas las canteras, tengo que decir. Entonces, pues tú cuando llegabas a un mundo profesional, el shock o el cambio era mucho más grande, o yo así lo sentía, y no tener a nadie que te acompañe, yo sentía que ahora con el tiempo lo ves y dices, hostias, ¿qué estaba haciendo? ¿Sabes? No tenía alguien que me dijese, no, si esto no se puede hacer o esto hay que hacerlo. Entonces el cambio era mucho mayor y yo recuerdo ese año, pues para mí era todo, wow, y además un Luis Enrique que ya era un gran entrenador, ya era una personalidad arrolladora. Entonces, bueno, pues con una persona así el impacto en la memoria para mí es todavía mayor de lo que hoy es y del entrenador del nivel y la persona que es. O sea, que esa personalidad arrolladora, y eso que fue un magnífico futbolista, pero que todavía no había conseguido todo lo que consiguió después, bueno, estuvo en la selección española, en el Paris Saint-Germain ahora, en el Barcelona, pero que había creo que tenido la experiencia de la Roma, ¿ya se veía esa personalidad arrolladora que tenía, ese carácter? Claro, sí. Yo creo que la gente confunde muchas veces la personalidad con el personaje futbolístico. Para mí, muchas veces la personalidad o el carácter tiene mucho más que ver con la persona, con el equilibrio de la persona en su día a día, que con el propio futbolista. Obviamente el futbolista, gran parte nos educamos y nos forjamos dentro del fútbol, pero creo que él es persona antes que entrenador o antes que futbolista, y su personalidad va con él mucho más, llega antes que lo que es el entrenador. Otro que has tenido es Paco Gémez, ¿no? ¿Le tuviste en el Ibiza? Joder. Paco buen también tiene figura, también buen carácter. Personalidad. No sé si se pueden asemejar en cuanto a carácter figura, o... Lo has tenido todo, son diferentes. Son diferentes, o sea, bueno, carácter, hay mucho carácter, o sea, yo para mi carácter también lo tiene Ancelotti, es un perfil completamente diferente a Paco. Entonces, con carácter me refiero a que tienen las cosas muy claras, tienen unas ideas muy concisas, saben transmitirlas, son buena gente, reúnen muchas cualidades humanas, pues que luego, claro, con el conocimiento que tienen del fútbol, pues se multiplican. En el Pafos llegáis a coincidir futbolistas de cuántas nacionalidades. Fácil. Sí. El primer año lo recuerdo porque según el CIS éramos el equipo profesional con más nacionalidades en un vestuario. Creo que éramos 17 de una plantilla 17 nacionalidades. De 23, creo que éramos la plantilla, 22, 23 y éramos 17 nacionalidades. ¿Y ahí qué se habla? ¿El idioma del fútbol? ¿O cuál es el idioma del fútbol? Y ahí se la intentas pasar de tu color y te la devuelva. No, se habla inglés, pero sí que es cierto que como buenos exponentes del fútbol hay mucho portugués, brasileiro, entonces también se habla portugués y brasileiro. Yo gracias a ser gallego y adaptarme un poco a todos los entornos, puedo hablar portugués o brasileiro. Quien fala galego fala portugués. Eso. Y bueno, bien, y luego pues el inglés es el idioma que nos une a todos. Sí. Durante este último año habéis tenido algún problema, o tú por ejemplo, que creo que además te has llevado a la familia, ¿no? No sé si eres padre también de un niño, 2 niños, creo, ¿no? Eres padre de una niña. De una niña. Con todo lo que ha pasado en este último año, en esa zona del mundo, Oriente Medio, la cercanía con Gaza, etc., ¿habéis tenido algún problema en algún momento, algún entrenamiento que no se disputara, pasar misiles de un lado a otro? Pregunto. No, yo he vivido las dos. Yo he vivido, aquí hay una comunidad judía fuerte. Bueno, en general, pues hay los judíos tienen comunidades en todos los lugares y a mí eran mis vecinos, o sea, la comunidad judía era vecina. Y en el primer momento que estalló la guerra, con Hamas y en el festival, pues
ahí sí que noté un revuelo muy grande y sí que se notaba que venían personas o que estaba sucediendo algo. Eso no nos afectó tanto, sí nos afectó mucho más a nivel de país lo que sucedió ahora con Irán y Estados Unidos y bueno, pues ese dron que al parecer tocó base militar británica, porque aquí hay 2 bases militares británicas. ¿Y eso repercutió un poquito en vuestro trabajo, en vuestro día a día durante este último año? No, mira, en el día a día no, creo que es mucho más revuelo desde fuera, las noticias, supongo que a nivel geopolítico sí, pero en el día a día no. Sobre todo cuando hablas con los chipriotas y cuando estás en el día a día, ellos están muy tranquilos y fíjate que la gran mayoría, y sobre todo los de mi edad, pues todavía están en... Aquí el servicio militar es obligatorio, con lo cual todavía están un poco al servicio de que les llamen y tengan que actuar, y todos estaban muy tranquilos. Lo que sí que hay es muchos más cazas, eso sí te lo puedo decir. Casi todos los días pasan cazas, además la base militar está aquí a unos 30 kilómetros y es lo que más notas y más asusta, o algún avión de carga militar que son muy grandes y cuando vuelan bajo pues sí que asustan o impresionan un poquito más. Pero luego el día a día no, o al menos que lo vea la población, no lo sé. Luego a nivel interno, si hay desplazamientos, si hay movilizaciones, eso no lo sé. Pero sobre todo los chipriotas y los locales son los que te marcan el tempo y están tranquilos. David Goldar, toda la suerte del mundo, partido este jueves. Ojalá que te volvamos a saludar durante la temporada porque te enfrentes a algún equipo español en la fase Liga de la Europa League. Un abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo. Hasta aquí el larguero de hoy, sin amistosos, sin partidos oficiales, centrado evidentemente en los culebrones del verano. Por cierto, tenemos noticia de última hora. Ha anunciado el torneo de Cincinnati que Carlos Alcaraz no va a estar. Con lo cual mañana informaremos más acerca de las razones que han llevado a Carlos Alcaraz a retrasar su vuelta a las pistas. Quién sabe si al US Open, aunque teniendo en cuenta que el US Open es al mejor de 5 sets, pues ahora se abre una duda que intentaremos resolver en estos próximos días. Mañana más larguero, aquí desde el estudio Carlos Llamas a las 11:30 cuando son las 10:30 en Canarias. Feliz noche. Adiós. Y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.